seguimos siguiendo con las partes subjetivas de la templanza. La templanza es la moderación o gobierno que pone orden en las concupiscencias fundamentales. Veíamos en aquella concupiscencia o inclinación que responde en el hombre al instinto de conservación de la propia vida, con lo cual se relaciona la comida y la bebida. Veíamos la abstinencia y la sobriedad y los pecados opuestos, la gula y la ebriedad, la cual asimilábamos por sus efectos la drogadicción. El otro instinto fundamental del hombre o inclinación que nace de su misma naturaleza es el instinto sexual, que corresponde a la conservación de la especie. También aquí, hace falta una virtud para poner orden, por la fuerza que tiene esta inclinación, que es una de las inclinaciones fundamentales, y al mismo tiempo por la fuerza o las graves consecuencias que tiene el desvío de esta inclinación, que va unida por su misma relación a algo fundamental de la naturaleza, va unida a un placer muy fuerte que, por lo tanto, sobre todo teniendo en cuenta la herida del pecado, se desordena. Tocamos en primer lugar la castidad en general y luego la virginidad como una forma particular, la castidad, para tocar luego la lujuria en general. Luego veremos la castidad conyugal, la castidad extraconyugal y los pecados contra ambas. Sobre la castidad hay que comenzar por hacer alguna referencia a la visión que la Iglesia tiene del sexo, que la Iglesia tiene del amor humano, para luego señalar la canalización de esto en el matrimonio. Un texto clave para esto en la Sagrada Escritura es la doble narración de la creación. Podríamos decir que esta narración nos presenta todo el orden natural de la sexualidad, es decir, del hombre como sale de las manos de Dios Creador, bisexual, varón y mujer, y destinado el uno para el otro. Mientras que algunos textos fundamentales de San Pablo, sobre todo en la Primera Corintios, nos dan una orientación para la visión sobrenatural de este mismo asunto. El texto de la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento es la doble narración de la creación del hombre en los capítulos 1 y 2 del Génesis. Sobre esto se puede indicar las catequesis del Papa, que durante bastante tiempo estuvo comentando estos dos primeros capítulos del Génesis y sacando, amplias conclusiones, incluso en profundidad. Es bastante, no siempre fácil la lectura de esas catequesis, sobre el tema del valor del cuerpo, sobre el amor, sobre la sexualidad, sobre el matrimonio, sobre todas esas cosas, ¿no? Hizo un análisis bien en profundidad de esto, que creo que está publicado aparte en Paulinas, todo ese conjunto de catequesis en los libritos azules de Paulinas. Les recuerdo algunos de los documentos del magisterio que es necesario tener en cuenta en esta parte, que es necesario leer: de la ética sexual, la Familiaris Consortio, la Humanae Vitae, que veremos más adelante. El doble texto empieza, aquí podemos recordar aquello de Spik, que en un libro que tiene sobre el hombre y la gracia, dice que hay más verdades de antropología en 20 líneas del Génesis que en miles de libros de antropología. Es decir, más verdades sobre el hombre, dice, en 20 líneas del Génesis que en miles de libros de antropología, lo cual ciertamente es verdadero. O sea, resulta muy fácil decir, como se dice a veces, que estos relatos del Génesis son cosas en forma de mito hecho para pueblos primitivos, entendiendo por primitivo pueblos que apenas están, saliendo del estadio del mono hacia el estadio del hombre,
y que entonces son una especie de leyendas o narraciones infantiles. Si ustedes recuerdan, usábamos los textos estos del Génesis en primer año cuando hablábamos del pecado. Indicábamos que toda la doctrina que puede enseñarse sobre el pecado está encerrada y con abundante riqueza en la narración del Génesis. Ciertamente bajo imágenes, pero cada una de esas imágenes tiene un sentido. Lo mismo pasa aquí con la creación del hombre. El Génesis 1, 26 al 31, que es la primera de las narraciones. Dijo Dios: hagamos al hombre a imagen nuestra, según nuestra semejanza, y dominen en los peces del mar, en las aves del cielo, en los ganados y en todas las alimañas y en toda sierpe que serpea sobre la tierra. La primera idea que nos da es que el hombre aparece creado a imagen de Dios. Y ya sabemos fundamentalmente en qué consiste esta imagen de Dios. En que el hombre es, a diferencia de todas las otras cosas creadas en las cuales se puede detectar la huella del Creador, el hombre es imagen de Dios por su aspecto espiritual, es decir, por su alma, en la cual existe la capacidad de conocer y la capacidad de amar, es decir, la voluntad libre. A través de estas dos cosas se puede decir también que el hombre es imagen de Dios, no solo en su ser, sino en su obrar. Dios lo crea para que domine el mundo, es decir, el hombre participa del gobierno de Dios sobre las cosas. Ahora bien, en el versículo 27 sigue diciendo: y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, macho y hembra los creó. Es decir, que los dos son imagen de Dios. No es cuestión de empezar a poner en Dios un elemento masculino y un elemento femenino, sobre lo cual se ha macaneado mucho, y Leonardo Boff tiene algunas cosas sobre eso, y algunos movimientos de liberación femenina también, que protestan contra el machismo en la iglesia y le corrigen la plana al mismo Señor en la Escritura, rezando por ejemplo el Padre Nuestro, diciendo Padre y Madre Nuestra. Sin embargo, sin caer en la ridiculez de querer aplicar a Dios estas imágenes, en Dios ciertamente no hay sexo. Sin embargo, en la Escritura Dios aparece tanto como Padre como Madre. Es lo mismo que hace aparecer San Pablo, haremos referencia a eso al tocar el tema de la virginidad consagrada, donde aparece que el sacerdote es no solamente padre, sino también, de alguna manera, ejerce la maternidad. San Pablo: tenéis muchos maestros, pero un solo padre. Y habla también: hijos míos a los que he engendrado con dolores de parto. San Pablo tiene, como existe en Dios, puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas. Dice: aun cuando la madre se olvidara del hijo de sus entrañas, yo no me olvidaré de ti, dice el Señor. Ciertamente, si bien en Dios no existe la sexualidad, existe de forma eminente el principio de la sexualidad. Es decir, que el hombre, en cuanto creado bisexual, como varón y mujer, es también imagen de Dios. En Dios existe todo eso de una manera eminente. Aquí se puede aplicar también aquello de Santo Tomás, que explica la multiplicidad de las criaturas en el mundo como un reflejo más perfecto del infinito divino. Es decir, el infinito poder de Dios, su infinita belleza, su infinita bondad, se manifiesta mejor en la inmensa multiplicidad de las criaturas. Y el orden del mundo es un reflejo en las criaturas de la unidad de Dios. También se podría aplicar eso aquí. Pero hay también otro elemento. En ese macho y hembra los creó, después de decir que fueron creados a imagen de Dios. Es decir, que la bisexualidad es algo creado y querido por Dios. Ya hemos hecho referencia como en Santo Tomás y en todo el pensamiento clásico de la Iglesia no hay nada de maniqueo, por más que digan los teólogos sexólogos modernos lo contrario. Y el fundamento está aquí en la Escritura. Es decir, el sexo, los órganos sexuales, la unión de los sexos es algo creado y querido por Dios. Entonces, no es producto, como en los maniqueos y en otras sectas, no es producto de una especie de caída.
no es producto de una degradación, no es producto de la caída del alma en el cuerpo, o sea, no hay ninguna visión en ese sentido negativa. Es Dios el que ha creado y querido las cosas así. Cuando uno hace referencia a esto, puede decir, hacer referencia a cosas que se mezclan en el lenguaje, cuando se habla de las partes malas del cuerpo, y a veces uno lo encuentra incluso en la confesión, he tocado las partes malas del cuerpo, es un lenguaje que no hay que utilizar. Es decir, los órganos sexuales, en cuanto que son creados por Dios, son tan buenos como el ojo, como el cerebro, como la mano. Es decir, no son en sí malos, aunque uno pueda usar mal de eso. Desde el momento así en que los crea, macho y hembra, los crea distintos. Ahí hay algo que es fundamental, la distinción de los sexos. El hombre y la mujer son distintos. El varón y la mujer, cuando hablamos de hombre, hablamos en sentido genérico. El varón y la mujer son distintos físicamente, son distintos psíquicamente y son distintos espiritualmente. O sea, hay una triple distinción. Físicamente resulta evidente. Psíquicamente, porque lo físico y lo psíquico están profundamente unidos, también psíquicamente son distintos el varón de la mujer con una serie de características que los diferencian, y también espiritualmente. No es lo mismo el camino de santidad, de santificación, de crecimiento en el varón que en la mujer. Refleja también en ese aspecto aspectos distintos de la infinita perfección de la divinidad. Al mismo tiempo que son distintos, son complementarios, es decir, no dialécticamente opuestos, como diría el pensamiento hegeliano marxista, con esa idea de recortar sobre el lecho de Procusto del esquema dialéctico toda la realidad, tesis el varón, antítesis la mujer y síntesis el niño. Más vale aquí aplicar un esquema binario. Son distintos porque se complementan incluso físicamente, y están hechos incluso físicamente el uno para el otro. Es algo que en la genitalidad parece bien claro, esa complementariedad, pero se complementan también psicológicamente. La bisexualidad entonces es querida por Dios, y esa distinción es algo querido por Dios. No es otra de las deformaciones contemporáneas que aparece sobre todo, no exclusivamente, pero sobre todo en los movimientos feministas, cuando entienden que la dignidad o la liberación de la mujer consiste en hacer de la mujer una mala copia del varón, una especie de macho frustrado que imita al macho en todas las cosas que... No, la perfección de la mujer está en ser plenamente mujer y en cosas que le dan la dignidad como mujer, no en ocupar los puestos, los lugares, las funciones que son propias de alguna manera del hombre, sino en las funciones que son propias de la mujer, entre las cuales ocupa un lugar principal la maternidad, aunque la mentalidad moderna, que es antinatalista, tiende a desconocer esto, incluso en el catolicismo. Se pone en el catolicismo a veces el acento en una teología del trabajo, donde el hombre en el trabajo colabora para perfeccionar la obra de la creación, lo cual es cierto, pero se desconoce que la colaboración más íntima del hombre con Dios creador es cuando el hombre es instrumento de Dios para comunicar una nueva vida. En el plano natural no hay otra colaboración más alta del hombre con Dios creador. En el plano sobrenatural sí, y ahí es donde tiene sentido el sacerdocio como padre, el sacerdote como padre. Pero en el plano natural, la más alta creación o colaboración del hombre con Dios creador es cuando comunica una nueva vida. Y eso en la mujer es la maternidad. La maternidad que no es solo un instante, un acto, sino que se prolonga y que hace más a la mujer. La mujer está biológicamente y psicológicamente más hecha todavía para la maternidad que el hombre para la paternidad. Aunque el hombre también está hecho para la paternidad, pero la mujer está más hecha para la maternidad. Tiene una mayor necesidad de la maternidad. Después lo señalaremos al hablar del celibato y alguna vez me lo habrán escuchado. En el celibato, por ejemplo, lo mismo que en el matrimonio, hay distintas etapas. Como no es lo mismo el amor del noviazgo que el amor a los 40 años de casado, tampoco es lo mismo el celibato o la castidad virginal en la adolescencia, en la madurez y en el camino de la mitad de la vida. Mientras que en la adolescencia suele aparecer como mayor dificultad para la castidad lo propiamente genital,
que se expresa en su deformación, digamos, en la masturbación, en el acto sexual desordenado, luego aparece con más fuerza lo afectivo, y luego aparece el tema de la paternidad y sobre todo el de la maternidad, sobre todo en la mujer que se acerca a la menopausia entre los 40 y los 50 años. Si no hay un celibato vivido plenamente, puede pesar con mucha fuerza la ausencia de la maternidad. Y de alguna manera eso tiene que ser canalizado. Por eso decía que incluso en la forma de santificación es distinta la de la mujer que la del hombre. También el hombre tiene que canalizar su paternidad, es decir, siendo fecundo espiritualmente. Pero esa fecundidad de la mujer aparece en muchas, incluso hasta lo que se dice profesionalmente. Alguien me decía una vez que, y creo que hay bastante de cierto en eso, que los trabajos que son apropiados para la mujer son los trabajos que de alguna manera suponen una prolongación de la maternidad o tienen alguna relación con la maternidad. La mujer en ese sentido como maestra, como catequista, como cuidadora de niños, como enfermera, es decir, todas aquellas profesiones que tienen alguna relación con la maternidad son más propias de la mujer. Es importante señalar eso, que la dignidad de la mujer, cuando hablan de la liberación de la mujer se puede decir con desprecio. Las civilizaciones tradicionales han mirado a la mujer como una máquina de fabricar niños, o han querido encerrar a la mujer en la casa, es cierto, y se libera de la casa y se libera de los hijos, y los hijos molestan, y le parece que el criar a los hijos, el ocuparse de los hijos es una esclavitud, cuando verdaderamente ese es el principal camino de su realización en el orden natural. De aquí uno podría seguir indicando una serie de cosas. Suelo usar mucho estos textos en las charlas o en las predicaciones sobre el tema de la sexualidad, porque aquí uno muestra cómo en el orden natural de la creación hay un ser de hecho que está condicionando un deber ser. El hecho de que los crea distintos y de que los crea el uno para el otro está indicando también que el sexo encuentra su canalización en el amor, es decir, en una relación al otro, en una relación de alteridad, y ese es el motivo más profundo por el cual es un desorden, es decir, es pecado la masturbación, es decir, todo aquello que lleva en el hombre o en la mujer a buscar el placer en el propio cuerpo sin la relación al otro. O sea, es un desorden que supone egoísmo, es una utilización del sexo que en lugar de canalizarse en el amor, en la relación ad alterum, se cierra viciosamente sobre el propio individuo. Es una relación al otro y al otro de distinto sexo, y por eso la homosexualidad masculina o el lesbianismo femenino es una desviación, porque la complementariedad que busca el amor y en la cual el sexo encuentra su canalización no se da entre dos personas de un mismo sexo. Esa complementariedad total, esa unión, supone distinción, es decir, supone la distinción del hombre y de la mujer, y así se da la complementariedad, es decir, se reconstituye en la imagen de la mitología que tiene reflejo incluso en Platón, se reconstituye el andrógino primitivo. Y ese andrógino, digamos, tiene un poco la imagen del hombre total y del hombre como imagen de Dios, incluso en la mitología. El ser que es varón y mujer, y que estaba unido y luego fue dividido. Y en el sexo hay como una búsqueda de la reconstitución de eso. Dejando de lado algunos elementos mitológicos, hay una verdad profunda en eso. La unidad que lleva a plenitud es unidad entre dos de distintos sexos. En la unidad sexual entre dos personas del mismo sexo lo que existe es una caricatura, y una caricatura, digamos, de alguna manera diabólica, es decir, con todo lo que tiene eso de inversión. O sea, no es solo, cuando se habla de inversión sexual, el sentido inversión es algo mucho más profundo, se está invirtiendo aquello que Dios ha hecho. Y la inversión es propio de lo satánico, es la caricatura inferior de las realidades superiores. Es el problema que tiene, que sé yo, esa película de Pasolini, Teorema, donde aparece una especie de mensajero celestial que entra en una familia para cambiar toda esa familia. Bueno, tiene relación con toda la familia, con
con la madre, con el padre, con la hija, con el hijo, con la sirvienta, y de alguna manera los transforma a todos. Hay algo blasfemo en esa película porque, digamos, ese mensajero celestial de alguna manera está representando a Cristo o a un enviado divino. Ahí la pasaban en un cine en Italia y gritó un tono, dice, manca il cane, bueno, le falta el perro. Bueno. No, terminando de pasar por toda la familia. Pero recuerdo que un profesor de moral de teología espiritual en la Universidad Gregoriana, haciendo un elogio de la película, decía que toda la escritura y toda la mística cristiana ha tenido la relación sexual como una imagen como una imagen mística del amor divino, de la unión del alma con Dios. Sí, la unión sexual en el matrimonio. Toda la escritura señala el adulterio o la prostitución como una caricatura del matrimonio y como apostasía del verdadero Dios, y con más fuerza todavía la homosexualidad. O sea, no cualquier relación sexual sirve para expresarlo. Y luego aparece también aquí la finalidad del matrimonio, lo cual hay que completar entre los dos relatos. El versículo 28 del capítulo 1: los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sometedla, dominad en los peces del mar, en las aves del cielo y en todo animal que serpea sobre la tierra. Es decir, la fecundidad, sed fecundos y multiplicaos. Y luego, en el segundo relato, versículo 18, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entre todos los animales no encuentra esa ayuda adecuada y entonces crea la mujer. Versículo 24, deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Aquí tenemos expresado lo que se llaman los dos fines del matrimonio. Es decir, a través de esa complementariedad, la ayuda mutua, el amor, que tiende a ser de dos una sola carne, con el sentido amplio que tiene la palabra carne en la Escritura, una sola vida, y que tiene como fin multiplicarse, llenar la tierra y someterla. Esto es bendecido por Dios. Los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos. Y lo mismo en el versículo 31, cuando termina el primer capítulo diciendo: vio Dios todo cuanto había hecho y he aquí que estaba muy bien, y atardeció y amaneció el día sexto. Vio que era muy bueno. Vio que era muy bueno. Nuevamente, todo esto es creado y querido por Dios. Uno podría, seguir analizando esto, incluso en aquellas cosas que no se dicen. Una sola carne supone una indisolubilidad, como lo supone de alguna manera la esencia misma del amor, que tiende a ser definitivo. Y esa complementariedad en una sola carne, es decir, en una unión que une no a dos cachos de carne, sino que une a dos personas, y en una unión que se hace fecunda, esa unión solamente puede ser definitiva. Santo Tomás lo va a señalar sobre todo por la responsabilidad en el Hijo. Es algo que también está puesto en la naturaleza. El hecho de que el cachorro humano sea el más infeliz de todos los cachorros y necesite del padre y de la madre, no solo durante días o meses, sino durante años, para alcanzar su madurez como hombre, está indicando que esa unión es definitiva. Y lo indica la misma naturaleza del amor, que aquí se expresa con las palabras una sola carne, una sola cosa. El amor exige totalidad en cuanto a unión exclusiva. Ahí puede aparecer el rechazo de la poligamia. Son dos los que se complementan formando un todo complementario. No admite triángulo, no admite polígono, menos todavía. No admite matrimonio perfecto, estilo película norteamericana, varón, mujer y secretaria. ¿No? Es total en cuanto a la exigencia de totalidad de la persona, cuerpo y alma. Es total en cuanto a la exclusividad de la persona, uno con una. Y es total en cuanto al tiempo. Cuando toco esto le digo a la gente, le digo, si un novio o una novia le pregunta al otro: ¿me querés? Y el otro dice: te con todo mi corazón, pero la semana que viene no sé si te voy a seguir queriendo.
El otro le diría, no me querés. Es decir, el amor por su propia naturaleza exige ser definitivo. Y si uno siguiera analizando, uno podría pensar que, incluso el discutido tema del control de la natalidad, desde que el momento en que Dios, aunque eso no diga nada la Biblia, pero desde el momento en que Dios en la naturaleza de la mujer ha puesto periodos fecundos y periodos infecundos, también Dios está diciendo algo ahí. Es decir, también Dios habla a través de lo que ha creado y de lo que ha puesto en el organismo de la mujer. Y así como nos está indicando cosas a través de esa creación diversa y complementaria del varón y de la mujer, también está indicando algo cuando en el organismo fisiológico de la mujer ha puesto periodos fecundos y periodos infecundos. Dios habla en la revelación directamente, pero Dios habla también en la creación. Y no puede haber contradicción entre lo uno y lo otro, entre Dios que crea y entre Dios que se revela. La revelación supera el mensaje de la creación, pero la revelación asume el mensaje de la creación. Lo sana de las heridas del pecado, lo eleva a un plano superior, pero lo supone como la gracia supone la naturaleza y no lo destruye. Y estas realidades, como vemos, el ser, de hecho, lleva al deber ser. Es decir, la creación de Dios, varón y mujer, el uno para el otro, distintos, complementarios, fecundos, etcétera, supone, está indicando un deber ser, un orden del sexo, un orden del amor, el fundamento de la sexualidad, el fundamento de la sexualidad ordenada, el fundamento del matrimonio. Incluso en el mensaje corporal, el Papa insiste mucho en esas catequesis en el significado del cuerpo, el cuerpo como expresión del alma. Precisamente los teólogos modernos, en los moralistas modernos, existe, ellos que critican el maniqueísmo de la teología clásica, existe una concepción profundamente maniquea. Una concepción profundamente maniquea, por ejemplo, los escrituristas que dicen, hablando de la virginidad de María, que no hay que tomarla materialmente, y que piensan que los antiguos, como eran simplistas, entendían materialmente la virginidad o veían la virginidad en la no ruptura del himen, que es el símbolo de la virginidad. Sin embargo, ignoran aquello que ya decía San Agustín, por ejemplo, que una virgen violada por la fuerza, mientras no haya consentido interiormente, continúa siendo virgen. Es decir, San Agustín tenía clara conciencia de que la virginidad estaba fundamentalmente en algo interior, y no en lo puramente físico, que puede ser expresión de eso. Es decir, no eran tan tontos, tan simples los antiguos como piensan los teólogos modernos. Pero en ellos sí existe el aspecto maniqueo, como diciendo, la carne no importa. Y aquí ¿dónde se aplica? Es muy común en los moralistas que atacan el tema del humanevito y la doctrina de la Iglesia, por ejemplo, sobre el control de nacimientos o todas esas cosas, dicen eso es un biologismo, si no podemos estar atados o pensar que o tener una concepción puramente biológica de la naturaleza. Es un poco como si uno dijera, no, lo que pasa en el cuerpo no tiene importancia, lo que se da en el cuerpo no tiene importancia. Y precisamente tiene importancia porque lo que se da en el cuerpo no es solo corporal, sino que es la expresión de algo interior o de algo espiritual, es la expresión de algo mucho más profundo. Eso lo señala mucho el Papa en la teología del cuerpo. Para los moralistas que dicen lo que vale es amar, lo que vale es lo interior, y no podemos estar atados a los ritmos biológicos, al calendario, todas esas cosas, ellos están tomando una postura maniquea. En el fondo, lo que pasa en el cuerpo, lo físico, los procesos biológicos, son algo puramente material que como tal quedaría al margen de la moral. Y ciertamente aquí lo que pasa en el cuerpo es expresión de algo que es mucho más profundo y está más unido a eso profundo. El segundo relato, ya señalamos algo, el versículo 18, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Está indicando la socialidad del hombre, está indicando el orden de esta mutua relación, está indicando el amor como uno de los fines por los cuales Dios crea al hombre varón y mujer, y está poniendo así el fundamento de la caridad. En el versículo 24, por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Complementa el versículo 18 y aparece también el fundamento de la unión indisoluble. Cristo va después a confirmar
con su palabra divina esto que Dios ha puesto en la misma naturaleza. Mateo 18-19, al principio no era así. ¿A qué se refiere Cristo cuando dice al principio? Se refiere al orden de la creación. Es decir, que la posibilidad del divorcio fue introducida por ley positiva por Moisés, teniendo en cuenta la dureza de corazón de los judíos, pero eso no es la cosa como Dios la hizo. Es decir, Cristo no inventa la indisolubilidad del matrimonio al hacerlo sacramento, sino que el sacramento confirma la naturaleza, aquello que Dios ha puesto en el orden natural. Otro elemento que se puede señalar es la creación misma de la mujer. Supone una jerarquía sobre la cual va a volver San Pablo. Actualmente es otra de las cosas que se ataca o se critica. Es cierto que entre el hombre y la mujer hay una fundamental o sustancial igualdad que supone una común dignidad, pero al mismo tiempo hay diferenciación, y esa diferenciación supone una jerarquía. Lo que San Pablo dice cuando afirma que el hombre es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la Iglesia, está afirmado aquí en el Génesis con imágenes, cuando señala que Dios toma o forma a la mujer de la costilla del hombre. O sea, la forma no del barro de la tierra, sino del hombre. Es decir, hay algo que es común entre los dos, la común naturaleza. Carne de mi carne y hueso de mis huesos, dice el hombre. Pero al mismo tiempo hay subordinación o dependencia. En la jerarquía hay una familia. Digo, en la familia hay una jerarquía, perdón. Que es lo que no entiende la mentalidad moderna, el igualitarismo moderno. No entiende la ley de la paternidad compartida. No puede haber una sociedad si en la sociedad no hay una cabeza, lo cual no significa someter a la mujer como esclava. También San Pablo pone todas las obligaciones del varón con la mujer. Pero eso no es solo algo sociológico, no es solo algo sociológico, es algo que de alguna manera tiene fundamento en lo revelado, esa jerarquía, esa distinción. También ahí se volasea en gran escala, no es lo mismo cuando se habla del sacerdocio de la mujer, y se lo atribuye a ¿qué? A una visión sociológica de la época donde la mujer era considerada como algo inferior. Y lo curioso es que eso lo repiten incluso un montón de escrituristas. Y si lo pensamos, la mentalidad de la época, todas las civilizaciones que estaban alrededor de los hebreos tenían sacerdotisas. Las tenían los griegos, las tenían los romanos, las tenían los cananeos. O sea, lo normal en la época es que hubiera sacerdotisas. Y Cristo, o sea, pero lo normal en esa época, como en esa época era mucho más común todo lo que dicen de la mujer, era mucho más común en esa época que hubiera reinas, incluso con ejercicio efectivo del poder, que en nuestra época igualitaria y democrática presidentas de la República, que son casos raros. En cambio, en esas épocas donde se dice la dignidad de la mujer estaba por el suelo, existían reinas con mando efectivo de naciones importantes. Curioso como cosas tan elementales a veces no entran cuando se quiere caricaturizar. Lo que pasa es que en esa época, sí, la mujer estaba sometida porque estaba en la casa, no se dedicaba a todas las cosas que hacía. El otro elemento, versículo 25. Estaban desnudos el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban el uno del otro. Ese sexo creado por Dios tiene un orden. O sea, en la desnudez no hay nada de malo. Es la situación del hombre antes del pecado. No existe el desorden en esto. El pecado original, digamos, y esto se contrapone a la descripción o al relato del pecado. Capítulo 3, versículos 8 al 11. Se dan cuenta de que estaban desnudos y se avergüenzan y se esconden cuando aparece Dios por ahí. Es decir, pasan de la inocencia primitiva que puede mirar con ojos limpios el cuerpo del otro y el orden del sexo, a ese mismo sexo herido por el pecado, que aunque no se transforma en algo malo, aparece como algo herido, es decir, impudendo, que exige una cierta forma de pudor y de vergüenza y que por eso se hace necesario ocultarlo, porque el mantenerlo desnudo cuando ya no se lo mira con ojos limpios resulta algo que sirve para ensuciarlo. Hay un desorden, hay una tensión que nace del pecado. El hombre que se rebela contra Dios siente la rebelión dentro de sí mismo. En el hombre rebelado, la rebelión de lo inferior contra lo superior, la falta de dominio, la dificultad del dominio. Naturaleza no totalmente corrompida, la mentalidad luterana lo entiende así,
e identifica el pecado original, Lutero, con la concupiscencia. La doctrina católica dice no, la concupiscencia, el concupiscible es bueno. Lo malo es la concupiscencia desordenada. O sea, no está corrompida, pero está herida. Esa herida afecta de una manera particular al sexo porque al ser lo más distante, digamos, de lo superior del hombre espiritual, es lo que con mayor facilidad se escapa o se desordena. Se opone entonces la inocencia, el orden, la limpieza primordial, la honesta, diríamos para mirarlo de antes, con la vergüenza, la herida, el desorden y la tensión que siguen al pecado.